verdaderamente emocionada, conmovida. Es una mañana que habíamos esperado desde hace casi ya año y medio, más o menos. Emilio, Anita, Claudia, Fernando. Quiero darles la bienvenida. Traigo un discurso, pero creo que voy a hablar del corazón esta mañana. Y así es, porque esta exposición y este proyecto está inspirado en el corazón. Venía hoy oyendo que se ratifica el fallo en que no hay tiempo para una denuncia, lo cual, pues, en este marco, en esta mañana, es más que alentador. Antes de darle la palabra aquí a mis compañeros, quiero expresarles que lo que veremos abajo en esta gran exposición habla de nuestro compromiso con las infancias y adolescencias, habla del poder de la voz, habla del cuidado de los adultos, de nuestra obligación como sociedad. No me voy a adelantar a expresar lo que vamos a ver, porque quiero que lo vivamos con toda conciencia y con toda emoción. Cada espacio nos va a ir sorprendiendo. Lo único que debo decir es que todo lo que verán responde en gran medida a lo que nos comunicaron nuestros queridos sobrevivientes. Les agradezco profundamente su voz, su confianza, el hecho de que hayan decidido decir, porque tú nos decías precisamente, Cacho, se habla cuando se puede. Y a nosotros nos impactó profundamente tu visión, tu dolor, tu sentir, tu recuperación, tu sanación. Y la exposición está inspirada en ustedes, es para ustedes. Es para que si alguno de los visitantes está siendo víctima de abuso pueda hablar, o por lo menos pueda advertirlo. Es para generar catarsis. Estamos verdaderamente felices, orgullosos y con muchas expectativas de cómo la noticia que se da entre ayer y hoy cambiará el destino de nuestro país en términos de impunidad. Que esta exposición también sea un agente de cambio. Y gracias por la confianza que nos han dado aquí al Museo Memoria y Tolerancia. Quiero presentar aquí a mis compañeros. Ante todo, Fernando Landeros, gran amigo del museo. No es la primera vez que trabajamos juntos, lo agradezco, es un placer, es un honor trabajar contigo. Ya hablamos de discapacidad, ahora hablamos de infancias. Nos comprometemos contigo a otra de tus causas. Te admiramos también, te queremos. Y bueno, todo el mundo sabe todo lo que ha hecho Teletón, Lazos, pero en este caso debemos decir que ha trabajado incansablemente a favor de las infancias mexicanas durante más de 25 años. Es fundador y presidente de Teletón, de Lazos y de Freedom. Bienvenido, querido. Quiero darte la palabra. Gracias, Linda. Pues muy buenos días a todos. Yo creo que hoy es de esos días en los que para muchas gentes puede ser un antes y un después. Hay días que son simplemente grises, anodinos, en donde a veces no todos los días podemos tener una experiencia de esas que cambian la vida. Y yo creo que hoy es uno de los días en el que sí podemos tener una experiencia que cambie para siempre nuestra vida. Porque es verdad que en el mundo en el que vivimos hoy el dolor casi se ha vuelto invisible. De tanto verlo y de verlo de una manera tan superficial, casi se vuelve invisible, ¿no? Estamos acostumbrados a estar viendo un noticiero, estar viendo una transmisión de una guerra, y de repente entra un comercial y como si lo que acabáramos de ver no significara nada, sentimos que el dolor se va a comerciales también. Y si nos desconectamos y se nos olvidó lo que acabamos de ver. De tanto verlo se ha vuelto invisible.
Y sin embargo, lo que vamos a ver hoy es diferente. Es diferente. Yo he comentado que a lo largo de la vida los seres humanos, como que uno encuentra a lo largo de las etapas de su vida diferentes disyuntivas, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que le pregunté a mi mamá, no sé, quizás tenía 14 o 15 años, mamá, ¿por qué la guerra en el mundo? ¿Por qué el mal en el mundo? ¿Por qué, se acuerdan, en el siglo pasado vivimos con la angustia del bloque azul, del bloque rojo, del tema de la sobrepoblación, y vivimos con mucha angustia el siglo pasado, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá me contestó algo que, pues yo creo que entendí 40 años después. Me dijo, es que son los intereses creados, mijito. Y yo me aprendí la respuesta para sentirme muy inteligente y poder contestar cuando alguien me preguntara qué eran los intereses creados, ¿no? Y hoy lo entiendo, ¿no? Hoy lo entendemos. Luego la vida quizás agarra otra Y y empieza a cobrar conciencia entre lo bueno y lo malo. Y en un mundo tan subjetivo y tan relativo, también llega un momento en el que qué es bueno y qué es malo, todo se pone en duda, ¿no? Pero a raíz de lo que hemos vivido en Freedom, y sin poder encontrar aún después de más de 451 niñas rescatadas, el adjetivo que pueda calificar lo que significa el abuso y la trata sexual infantil, porque no hay adjetivo, uno encuentra que hay otra Y en la vida, ¿no? Entre lo malo y lo diabólico. Porque cuando un pederasta abusa de una niña 7, 8, 9 o 10 veces, una niña de 6, 7, 8 años, todos podemos imaginarnos y tratar de ponerle un adjetivo a esa acción y nos vamos a quedar cortos. Entonces descubrimos, y qué mejor lugar para hablar de esto, que lugares como este museo son los que nos hacen darnos cuenta que el ser humano es capaz de lo más sublime y de lo más vil. Y que así como se habla de exterminio para una raza, también se puede hablar de exterminio para un alma, sobre todo cuando hablamos de nuestra niñez y de nuestra adolescencia. Ver este museo tiene que ser una experiencia que nos cambie la vida. Para hacer, con esto termino, dentro de estos heroicos, valientes, amorosos testimonios de amigos, porque hoy son entrañables amigos que han tenido el valor, la voluntad de mostrar públicamente sus cicatrices. Hay uno que a mí me parece que es una llamada a la acción, y es de Lucero Márquez, una niña con discapacidad visual que trabaja conmigo en la fundación, que a raíz de ver lo que estábamos haciendo en Freedom, levantó la mano y dijo, yo nunca había hablado de este tema, ya no es una niña, es una mujer. Y dijo, solamente tenemos dos opciones después de ver esto: o seguirnos, revolcándonos en esta mierda, o hablar fuerte y levantar la voz. Y perdón del francés, pero creo que esto no amerita otro tipo de palabras. Por eso es tan importante su voz, su valentía, es tan importante su compromiso, su sensibilidad, y que esto que vamos a vivir hoy no sea la experiencia de un jueves por la mañana, un jueves por la tarde, sino una experiencia para toda la vida. Muchas gracias. Los presento. Hoy nos acompañan dos voces profundamente valientes, Salvador Cacho, Cristina Cuellar. Ambos son sobrevivientes de violencia en la infancia, y su presencia aquí no solo nos honra con su historia, por supuesto, sino también con la de miles de niños y niñas que han vivido en silencio. Salvador y Cristina han decidido compartir lo que durante años fue callado, y se los agradecemos inmensamente. Porque hablar, aunque duela, también es una forma de sanar.
y porque nombrar la violencia es el primer paso para romper con ella. Les agradecemos enormemente su fuerza, su generosidad y su compromiso para transformar el dolor en memoria activa. Al escucharles no solo reconocemos el pasado, sino que nos comprometemos con un presente más justo y con una infancia, esperemos, verdaderamente libre de violencia. Cristina. Muy amable, muchas gracias. Hola a todos. Buen día, soy Cristina Cuellar, soy sobreviviente de abuso sexual infantil. Mi historia comenzó cuando yo tenía 5 años y terminó hasta los 17. De los 5 a los 9 años fui abusada sexualmente por personas de mi familia, que desde lo oculto, desde el silencio, pudieron perpetrar por años esos actos que en una mente de una niña de 5 años no alcanza a entender qué es lo que está sucediendo. No hay palabras porque no ha aprendido ese lenguaje, no hay antecedente, no hay información, pero lo que sí hay es culpa, hay vergüenza, hay miedo. Hay una necesidad imperiosa a guardar silencio, a ser castigado. Muchos niños, como en mi caso, guardamos silencio porque no encontramos un lugar seguro para poder hablar de lo que nos está pasando. No encontramos un adulto protector a quien le podamos decir que estamos siendo tocados, que estamos siendo abusados, que estamos viviendo un infierno y lo vivimos en silencio. Era una niña apenas y estaba protegiendo a mis hermanos, porque quienes me abusaban me amenazaron con que si decía algo, mis hermanos también iban a pasar por eso. Así que pequeñita estaba protegiendo a mi hermano, 1 año y medio mayor que yo, y al que era 5 años menor que yo. Desde que era un bebé, comencé a protegerlo desde mi silencio. Comencé a proteger, según yo, a mis hermanos, porque yo sabía lo que eso dolía, lo que eso avergonzaba. Desgraciadamente, cuando vives en un entorno de violencia, de abandono, en un entorno donde la agresividad, donde la apatía, donde existen adultos preocupados por sí mismos, preocupados por vivir sus vidas, por rehacerlas, por recuperar el tiempo perdido y se olvidan de los niños, entramos en un ciclo donde el peligro está latente. Y sabes, me parece que de las cosas más peligrosas que viven los niños, los adolescentes que están sufriendo violencia sexual infantil, es que normalizamos la maldad. Esto que acaba de decir Fer tiene todo sentido, porque resulta que quien te violenta, quien te abandona, quien te golpea, quien te toca, quien te viola, es alguien a quien tienes que amar. Normalizamos la maldad, y si no sanamos, y si no somos rescatados, y si crecemos en silencio, nos convertimos en adultos prisioneros de esas emociones, de esos sentimientos y de esos recuerdos. Y empezamos a tomar decisiones con base a lo que aprendimos, a vivir rodeados de personas egoístas, de personas enfermas, de personas que se satisfacen a sí mismos sin importar si lastiman a alguien más. Normalizar la violencia es hacer algo que pone en peligro a las infancias. Vivir en entornos donde el alcohol, donde la apatía, donde el abandono de los padres es el día a día de los niños, es lo que hacen los niños víctimas de violencia. Es importante que entendamos que esto es un problema de todos. Desgraciada y estadísticamente, aquí mismo
hay gente que tiene una historia como la mía. Y tal vez todavía la vive en silencio, todavía experimenta culpa y vergüenza. Y si es tu caso, quiero decirte que después del dolor hay vida, que después del dolor hay propósito, pero necesitamos hablar, necesitamos sanar, necesitamos entender que lo que vivimos fue doloroso, sí pasó, pero ya pasó. Y no me debo acostumbrar a que eso siga pasando en la sociedad. Los niños necesitan adultos sanos. ¿Qué es lo que hace que un adulto deje de proteger a los niños? La falta de salud emocional, la falta de salud mental, sus propios dolores, sus propios abandonos, sus propias violencias, que también fueron probablemente niños abusados. Y como no sanaron, repitieron el patrón. Por eso estoy convencida que esto que estamos haciendo tiene muchos frentes. Y un frente es rescatar. Cada vez que veo a Fernando y escucho la nueva cifra de niños rescatados, me emociona, pero faltan miles. El trabajo tiene que ser en equipo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Un niño violentado, un niño abusado no puede salvar a otro niño, cree que lo protege probablemente, pero no lo puede salvar. Somos los adultos los que tenemos que tomar conciencia y responsabilidad, convirtiéndonos en esos ángeles que esos niños necesitan. Y sí, uniéndonos a la causa de Freedom, convirtiéndonos en un ángel donador, en un ángel que pueda compartir esta problemática. Pero, ¿sabes? Creo que también es muy importante tomar la responsabilidad de sanar. Yo no podría estar aquí hablando públicamente de mi historia, que no se terminó a los 9 años. Teniendo 17, volví a ser abusada por adultos. Y no me defendí porque estaba acostumbrada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los adultos para enseñar a los niños que eso no está bien, no es normal y que tienes el derecho a defenderte? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo para romper este ciclo de violencia? ¿Sabes? Creo que tenemos que seguir apoyando estas causas para ayudar a rescatar a los niños que en este momento están viviendo esclavitud sexual infantil. Pero te invito que siendo un adulto te conviertas en un adulto sano, en un adulto que pueda atravesar el dolor para poder sanar su propia historia y no convertirnos en parte de la estadística de los grandes que no hacemos nada por los pequeños. Yo no podría estar aquí sin el apoyo de la terapia psicológica, de mi red de apoyo, mi familia, mis hijos, mi esposo, mi iglesia, la fe tan fuerte que tengo. No podría estar aquí sin un propósito. Y hoy hemos decidido, los sobrevivientes, invertir nuestro dolor para el bien de la vida de los demás. Te invito a que sanes. Te invito a que levantes la voz, a que compartas este movimiento, porque hay muchos niños que todavía no han sido tocados, pero viven en peligro latente. Y los que ya están siendo violentados pueden ser rescatados, pero nos necesitan a nosotros. Un adulto sano es un adulto que protege. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero darle la voz ahora a Salvador Cacho. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero empezar con una verdad que debería de helarnos la sangre. Una estadística que no es un número, sino un grito ahogado. México ocupa el muy deshonroso primer lugar a nivel mundial en violencia sexual infantil. Permítanme repetirlo para ver si estamos dimensionando esto que estoy diciendo. Ningún otro país le hace tanto daño a sus niños y niñas como México se lo hace a sus infancias. La tragedia no termina ahí.
se multiplica en el silencio. Las cifras oficiales, esas que nunca logran capturar la totalidad del dolor, nos dicen además algo aterrador. De cada 1000 casos de abuso y violencia sexual infantil, solo hay 100 valientes que se atreven a alzar la voz. De esos 100 valientes, 10 logran llegar a un juez. Y de esos 10, solo uno consigue una sentencia. Esto no solo es una falta en el sistema de justicia, esto es una catástrofe social. Es una epidemia de silencio y es una arquitectura perfecta de la impunidad. Esa de la que todos terminamos siendo parte de manera directa o indirecta cuando decidimos, consciente o inconscientemente, callar en lugar de alzar la voz. Hoy no vengo aquí a hablar de cifras, hoy vengo aquí a platicar un poco con ustedes de lo que hay detrás de ellas. Detrás de ellas está el miedo, la vergüenza y la urgencia imperante de alzar la voz. La necesidad de decir las cosas como son, de nombrar la violencia sexual infantil como corresponde, de no errar y decir que es una trastada, como alguna vez alguien equívocamente se atrevió a decirlo. No, no es una trastada. Las cosas hay que nombrarlas como lo que son, porque si nosotros no somos los primeros en llamarlas como corresponde, entonces nosotros somos los primeros en errar, en tratar de decir que tenemos un problema. Por ello también lo primero que quiero hacer es agradecer al Museo de Memoria y Tolerancia por haber abierto las puertas, pero sobre todo por abrir este espacio para poner sobre la mesa de conversación en esta sociedad un tema que apremia y apriora. A ustedes, a Fundación Freedom, a Chovy y a todo el equipo por abanderar un trabajo y una causa que nos corresponde a todos como sociedad. El silencio de las víctimas no está vacío, está lleno de miedo al agresor, que muchas veces vive bajo el mismo techo y comparte la misma mesa. Está lleno de vergüenza, de una vergüenza que la sociedad impone e injustamente hace que carguemos sobre nuestros hombros. Está lleno de la culpa que jamás debió de haber sido nuestra. El silencio, además, se ha alimentado de un monstruo legal que con una certeza fue utilizada por perpetuadores y por un sistema de justicia indolente que utilizó como escudo el monstruo de la prescripción, un reloj que le ponía una fecha de caducidad al sufrimiento y que le garantizaba impunidad a todos los agresores, que nos decía: tu tiempo para buscar justicia ha caducado. Ayer, 25 de junio del 2025, algo cambió para siempre y ese reloj de la prescripción terminó. De ello, como dijo Linda, hablaré en un poco después. El silencio de las víctimas también está lleno de frases que desafortunadamente conocemos muy bien, porque esta sociedad, en todos los deciles sociales, se encargó de construir. No digas nada para que de esto nadie vaya a decir algo de nosotros. Ya no hables porque nos vas a causar más problemas. Calladito te ves más bonito. Frases que terminan convirtiéndose en muros y que al final lo único que hacen es proteger a los agresores. Todo este silencio se llena de una desconfianza racional y una certeza desoladora de que hablar no va a servir para nada. Porque pongamos esto en otra perspectiva. Cuando 999 casos de 1000 no se resuelven, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la sociedad? No te vamos a hacer caso, no te vamos a escuchar, no importa que hables, aquí nadie te va a hacer justicia. Al final del día, eso es lo que el Estado le está diciendo absolutamente a todas las víctimas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que viene a tu cabeza es que te preguntas: ¿para qué hablar? ¿Para qué denunciar cuando el panorama es tan absolutamente crudo y desolador? La respuesta es simple y a la vez es la más compleja de todas, porque alzar la voz es el primer y más poderoso acto para reclamar nuestra propia vida. Hablar
es un acto de revolución personal. Es arrebatarle la última victoria al abusador. El poder de definir nuestra propia historia a través del silencio. Es mirarnos al espejo, quizá por primera vez en años, y decirnos en voz alta: esto me pasó y no fue mi culpa. Es vernos a los ojos frente al espejo, tal vez por primera vez con dignidad frente a nosotros mismos, y decir: lo que me pasó me marca, pero no me define. Y decir: esta voz hará que yo sepa que lo que me pasó es cierto, y nada ni nadie podrá robarme esta verdad. Denunciar incluso contra toda probabilidad, porque como ya dijimos y sobre todo sabemos, en este país no sirve para mucho con los jueces y el sistema judicial que tenemos. Alzar la voz es transformar el veneno en un posible antídoto. Es dejar de ser una víctima definida por su herida para convertirse en un sobreviviente dueño de tu propia narrativa. Para muchos, ese es tal vez el único acto de justicia que podremos sentir, y es un acto que nadie podrá jamás robarnos. La carga de romper el silencio no puede y no debe recaer únicamente sobre el hombro de los sobrevivientes. Aquí es donde entramos todos. La responsabilidad es social y comienza hoy aquí, en una acción colectiva. Estas de las que está tan ávido nuestro país y nuestra sociedad para poder crecer y avanzar. Nuestra primera obligación como sociedad, como familia, como amigos, es la de creer. Dejar de un lado los juicios y las preguntas hirientes y estúpidas como ¿por qué no hablaste antes? Y empezar a hacer la pregunta correcta, y es: aquí estoy y qué es lo que vamos a hacer juntos para salir adelante. Nuestra segunda acción colectiva como sociedad es mostrar indignación. No podemos seguir impávidos y hacer como que no pasa nada. ¿En dónde quedó, como comentaba Chovy hace unos momentos, en dónde quedó esa capacidad de asombrarnos ante los actos que nos corroen todos los días y hemos desafortunadamente aprendido a normalizar? Porque esto que pasa todos los días, a todas horas, en un país como México, que como dije al principio, es el país número 1 en violencia sexual infantil, es algo que de una u otra manera hemos aprendido a normalizar. Cada vez que alguien se atreve a contar una historia, nos está entregando una antorcha. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Vamos a dejar que se apague en nuestra indiferencia o vamos a usarla para iluminarla y que esto sea el camino para otros y quemar la impunidad que nos consume hoy en día como sociedad? Yo los invito a elegir el fuego. Hagamos de México un lugar donde el eco de la justicia sea más fuerte que el susurro del miedo. Un país donde frases como "con los niños no" se convierta en el cimiento de un nuevo sistema de protección para las infancias. Que la voz de estos y la de un adulto que carga con las heridas de su infancia nunca más se apague en la oscuridad. Que nuestra voz, la de todos, se una a la suya y que romper el silencio no sea un acto de heroísmo, sino simplemente el primer paso hacia la sanación en un país que por fin ha decidido proteger a los niños. Hace unos momentos les dije que ayer se había roto un reloj y algo había cambiado para siempre. Hace tan solo unos segundos les dije que los invitaba a elegir el fuego. Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió elegir el fuego. Ayer la Corte, en un acto de valentía y de lucidez histórica, una que tiene muy pocas veces, comenzó a decidir saltar una deuda histórica con generaciones y generaciones de víctimas de violencia sexual infantil, a quienes por décadas negó el acceso a la justicia. Todo esto al negar el amparo a Luis de Llano, en el caso en el que con enorme coraje y valentía promovió Sasha Sokol ante la Corte, quien gritó algo que resonará por generaciones: el daño moral por abuso sexual infantil no prescribe jamás en este país por la vía civil. ¿Alguien aquí termina de dimensionar y entender lo que esto significa? Significa que la deuda histórica con miles, quizá millones de víctimas en este país ha comenzado a ser reparada. Significa que para esta generación entera, a la cual un juez o un ministerio público nos cerró la puerta en la cara apelando al tiempo y a la prescripción, hoy se abre una ventana ancha y luminosa hacia la justicia civil. La justicia penal quizá nos ha fallado a muchos, pero la justicia reparadora, la que nombra el daño, la que exige una rendición de cuentas, la que puede sanar una parte del alma, esa justicia desde hoy ya no tiene nunca más fecha de vencimiento. Por eso el llamado a alzar la voz,
que ayer era un acto de fe, hoy tiene un nuevo destino. Nuestra obligación de creer sigue intacta, pero hoy se le suma una tarea impostergable de informar, acompañar y sostener. Debemos ser un puente entre los sobrevivientes y esta nueva puerta de justicia. Abogados, psicólogos, profesores, sociedad civil, activistas, periodistas, inclusive hasta los políticos en quien poco creemos, tenemos que asegurarnos de que esta sentencia histórica no se quede únicamente en los titulares de los periódicos de hoy, sino que se convierta en una herramienta de sanación para el mañana. Debemos transformar la vieja y dolorosa pregunta de ¿para qué hablar si ya prescribió? En una nueva y esperanzadora afirmación. Habla, porque aunque el delito prescribió por la vía penal, tienes derecho a la reparación por la vía civil en cualquier momento, porque la ley a partir de ahora te lo permite. Hoy no solo es el final de una lucha, la impunidad sigue ahí y seguirá acaparada por muchos rincones y solapada por jueces corruptos, magistrados comprados, presidentes de tribunales amañados, con bufetes de abogados amañados en el poder. Pese a ello, en este lugar estoy seguro que seguimos creyendo que somos más los buenos. El nombre de Sasha Sokol quedará grabado no solo como el de un artista valiente, sino como el de una mujer cuya voz, amplificado por la justicia, ha devuelto la esperanza que creíamos perdida. Nos demostró que una sola voz, puede cambiar las cosas. Hoy más que nunca podemos creer que hablar y alzar la voz, que de eso se trataba esto que me dijo Ana Pau, que yo tenía que hablar, una sola voz y gritarle al mundo lo que nos pasó, sí puede cambiar las cosas. Por ello concluyo lo que dije al principio: las cosas deben ser nombradas como lo que son. Esta exhibición se trata de violencia sexual infantil, las consecuencias que esto tiene como sociedad y lo que esto puede provocar. Pero sobre todo, se trata de ver que las cosas exactamente sí pueden cambiar si son atendidas a tiempo. Por lo tanto, esto es una invitación a seguir siendo conscientes de que esta es una realidad que hoy en día nos atropella, pero que sobre todo somos la generación que, siendo conscientes de que esto es lo que pasa, hay espacios, habemos personas que podemos y queremos seguir tejiendo alianzas para que esto cambie y que esto, sobre todo, vaya disminuyendo paulatinamente y seamos la generación que logre cambiar las cifras y esto poco a poco deje de suceder. Muchas gracias. Pues Saúl Navarro, soy Bolita, él es papá, abogado, creador de contenido. Ya con eso de la semblanza, porque todo lo demás, ya con eso me define. ¿Ya con eso? De pies a cabeza. Y quiero agradecerte, porque bueno, la exposición aborda el riesgo digital y me emociona mucho tenerte a ti como contraparte de todo este riesgo. Así que muy bienvenido y pues la semblanza la dirás tú. Muchísimas gracias por Gracias el espacio, a ti. estoy muy contento Bienvenido. de estar aquí con ustedes. Bienvenido. Yo, más que un comentario, tengo una pregunta, mi jefe. Y a esto es, saquen todas sus hojas en blanco porque es examen. ¿Cuál es la diferencia entre prescripción y caducidad? Pueden alzar la mano, si quieran. Nos acaban de... es lo que estuvieron diciendo prácticamente toda la plática. Hay una diferencia sustancial entre prescribir y caducar. La prescripción implica que la acción muere, pero el derecho no. Y la caducidad, ambos son los que se mueren y pues así no se puede interrumpir. Eso no lo sabe un niño. Eso a un niño le puedes decir, tu derecho no prescribe. Y el niño es como, ¿cómo simplificas el lenguaje para hacerle entender que, aunque haya sido abusado muchos años, puede recurrir a la justicia a pesar de que pues hayan pasado 10, 15 años? Esa es mi tarea, mi gente. Es lo que hacemos nosotros. Soy creador de contenido. Orgullosamente nací en TikTok. Hoy estoy ya en otras plataformas. Pero también soy abogado. Antes de empezar a crear contenido, soy licenciado en Derecho, orgullosamente por la UNAM. Ya no está entre las primeras 100, ¿verdad? Pero sigue siendo un orgullo decir que vengo de la UNAM. Tengo una especialidad en Derecho Constitucional y además de eso estuve un rato en el sector financiero.
trabajé un tiempo en prevención del lavado de dinero, que ahorita está fuerte el tema, en Santander, no en otros bancos. El chisme de la emoción y la dicha existen dentro de ti, incluso si tuviste una infancia difícil.